Y ahora nos toca presentar a nuestro penúltimo panelista, eh, Juan Pablo Gaete. Eh, Él es titulado de la Escuela de Publicidad Duoc UC, con una amplia trayectoria en agencias nacionales y multinacionales. Es también uno de los primeros chilenos en recibir el galardón Young Creative en Cannes. Hoy nos acompaña en este primer simposio Año Cero, Publicidad más Diseño del Departamento de Publicidad e Imagen de la Universidad de Santiago de Chile, con un tema relevante para estos momentos en los que aquellos que trabajamos en comunicación, que formamos publicistas, nos hace preguntarnos permanentemente qué hacer en estos tiempos de crisis. De esa manera se titula la ponencia de Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido, estás en tu casa, es tuya la audiencia. Hola, ¿cómo estáis? Beru, ¿cierto? Beru sí. Mucho gusto. Un gusto Oye, también, Juan bueno, Pablo. gracias. Bueno, primero que todo, dar las gracias por esta invitación. Eh, yo personalmente y como agencia MGC, que es la agencia que represento, creemos que es súper importante traspasar todo lo que hemos aprendido. La agencia está súper comprometida con todo con compartir todo este conocimiento en las nuevas generaciones, para que empecemos a hacer incluso mejor lo que se ha hecho. Eh, y eso, comentar un poquito la campaña anterior, que posiblemente una de las campañas más maravillosas que me ha tocado ver en mi experiencia como publicista. Y hay muchas que he visto, pero probablemente es una que toca mucho la fibra y toca un tema súper sensible, así que felicitaciones a la Carolina que la presentó, que es maravillosa. Voy a empezar a proyectar. A ver. ¿Se ve ahí bien la presentación? ¿Se puede ver? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces, un poco acá, como dice el título, vamos a hablar de la creatividad en medio de la crisis. Y para partir un poquito, ¿por qué surge esta necesidad de hablar de esto? Un poco decimos que no somos ni creativas ni creativos, es un poco que sentimos que nos queda grande ese poncho, sobre todo para los que no estudian creatividad o no viven la creatividad en su día a día, las personas comunes y corrientes. Somos todos personas comunes y corrientes. Pero llega el momento duro, llega la crisis, llega la pandemia, llega un poco más atrás el estallido social, y es hora de graduarse de creativo. Y no es hora de aprender a ser creativo, es hora de ser creativo ya, en este minuto. Y pasa que vivimos bajo la comodidad de un sueldo y también bajo también la estabilidad de un país con economía sana. Entonces es difícil. El objetivo de esta charla es un poquito lo que yo considero 5 pasos fundamentales para hacer una creatividad más eficiente, que sea más útil en época de crisis, que posiblemente son pasos que funcionan en normalidad, digamos, pero seguramente son más necesarias y hacen más prácticos, van a ser más prácticos en esta época de crisis. Con temas, por ejemplo, como la disrupción, que cuán importante es hoy día. Y para citar a alguien un poquito, Einstein dijo alguna vez que eso fue lo que iba a decir. Einstein decía que las crisis él las considera una bendición porque trae progreso a los países y que la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. ¿Cuántas personas hoy día han perdido su trabajo, han bajado sus sueldos, le han cambiado sus contratos, etcétera? Gente que hoy día está en esa angustia y que tiene que pensar una nueva forma, cambiaron sus condiciones y tiene a buscar algo nuevo. Entonces, estos 5 pasos que yo mencionaba, el paso 1, para hacer una creatividad más eficiente, para lograr que nuestra creatividad y vender nuestro producto, o también incluso emprender, lo podamos hacer. Y es que la creatividad tiene que estar de la mano con el sentido común. La importancia del sentido común vale decir,
que lo que hagamos, que lo que pensemos, que lo que se nos ocurra, tiene que ser universal. Estos tips que quiero dar también van muy dirigidos a las nuevas generaciones que van a hacer, que estudian carreras de creatividad, para que no cometan en el fondo los mismos errores que hemos cometido nosotros los más grandes a lo largo de nuestra carrera como publicistas. Entonces, número uno, la creatividad como sentido común. Tiene que ser para todos, tiene que ser comprensible para todos, universal, desde un niño, una niña hasta una persona de la tercera edad. La creatividad tiene que ser así, tiene que ser comprensible, no puede ser una creatividad compleja. Un poco para aterrizar un poco esto, lo que uno podría decir que es la creatividad del sentido común, el dibujo, la pintura, algunos de estos casos quizás explotan más la creatividad que otros, algunos son medias copias, pero esto es más o menos lo que uno entiende por creatividad. Esto, lo bueno que tiene esto es que te aterriza la creatividad a algo que todos entendemos. Pero antes de entrar en terreno, quiero hacer un ejercicio para que veamos un poquito cómo la creatividad desde el sentido común podemos ejercitar un poquito esa creatividad, a ver si la tenemos o no la tenemos. Y les voy a pedir una dinámica súper simple, y que es, imaginen una estrella, imaginen, no dibujen una estrella, si tienen un lápiz ahí increíble si dibujan una estrella, sino imagínenla en su mente, la estrella que se le venga a la cabeza. Y les voy a preguntar, seguramente la mayoría de las personas se imagina algo como esto, seguramente otro color, qué sé yo, otro trazo de lima, pero fundamentalmente esto. Y la pregunta es, ¿alguien se imaginó algo distinto? ¿Alguien se imaginó una estrella quizás invertida, o una estrella de mar, o algo parecido como una especie de cometa? ¿Y por qué planteo esto? Y es que la creatividad nos pasa que desde que somos chicos, desde que somos incluso desde el jardín infantil, nos empiezan a decir cómo es el mundo. En el momento que somos más creativos, que estamos más, donde más aflora la creatividad, hacemos más cosas espontáneas, es cuando nos empiezan a rayar la cancha. Entonces, es así cuando chicos, cuando más grande nos ponen más esquemas, ya en la adolescencia ya nos tienen dibujado el mundo completo, por lo tanto la creatividad que está cada vez más lejos de ese momento en que éramos chiquititos, y ya en la adultez la creatividad queda absolutamente lejana. Entonces, como primer consejo que se podría dar, la creatividad nace en el segundo en que decide hacer de manera distinta algo que siempre hiciste igual, como el ejercicio de la estrella. Es súper importante que cuando queremos tener resultados distintos, soluciones diferentes, no hagamos lo mismo de siempre. Cuando se nos plantea una pregunta, cuando se nos plantea un problema, paremos, cambiemos el paradigma, hagamos otra cosa, pensémoslo de otra forma. Ahí nace la creatividad, ahí está la esencia de la creatividad. Y un poquito metiéndonos en el terreno de la publicidad, digamos que es lo que nos toca a muchos acá. Yo planteo estas dos cosas que tienen que ver un poquito ahondando con el tema del sentido común. La creatividad simple y la creatividad compleja. ¿Qué es esto de la creatividad simple y compleja? La creatividad simple es como hoy debiese ser. Mientras más simple, mientras más digerible, hoy día va a ser más fácil las audiencias nos entiendan, nos comprendan. Si queremos hacer por ejemplo, incluso en un emprendimiento, hacerlo universal, que sea simple. La creatividad compleja debería tender a quedar de lado porque es menos comprensible. Podría decirse, no sé, la creatividad de un Picasso es una creatividad compleja. La creatividad, como nosotros tenemos que hacerla para las personas, para la universalidad, debería ser simple, comprensible. Que este punto uno que yo planteo como una de las cosas que tienen que hacerse para una buena creatividad en época de crisis. Y aquí una campaña ganadora Cannes que tiene que ver con la simpleza. Esta es la simpleza máxima, una campaña de Lego que te dice imagina. Y son elementos que todos entendemos. A esto apelo con la creatividad del sentido común. Un parlante, un King Kong hecho de Lego y que todos sabemos qué es, que representa la película King Kong, subiéndose al Empire State. Pero eso es una gráfica que es tan simple que ni siquiera tiene un texto que te la explique. Esa es la creatividad del sentido común. Aterrizado a la publicidad, o esta campaña maravillosa de una agencia chilena que dice conéctate con tu familia. Tampoco tengo mucho que decir, es una foto maravillosa, un insight real y sobre todo que se da hoy día, sobre todo estando tanto tiempo en casa.
Esto es lo que todos entendemos. La publicidad debería tender así. Mientras más fácil sea de digerir, mientras más fácil sea de comprender, más fácil llegamos a la audiencia. No podemos darnos el lujo de hacer comunicaciones complejas porque no tenemos los recursos hoy día para hacerlo. Entonces, como un poco para resumirlo en algo, la creatividad con el sentido común tiene que ver con que la creatividad de partida sea distinto. Tenemos que pensar en una forma distinta siempre, ya sea una problemática o una campaña o un emprendimiento, por ejemplo, que sea simple y fácil de digerir. Esas dos cosas están conectadas. Y por supuesto que sea para todos, que sea digerible, que sea universal. Como decía, desde un niño, niña a un adulto mayor, tiene que ser comprensible. Es fundamental esto como paso número 1 para crear una campaña. Entonces la creatividad debería ser igual a sentido común. Nosotros vivimos esto todos los días. Hay un creativo en nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque no trabajamos en publicidad. Pero vivimos la creatividad cuando tenemos un inconveniente, por ejemplo, estamos en un restaurante, hoy día no se puede mucho, en algunos casos se puede, pero si estamos en un restaurante y nos cogea la mesa, no tenemos herramientas para arreglar una mesa en un restaurante, no venimos a arreglarla, pero ¿qué surge? Agarramos un papel, lo doblamos, corregimos la mesa. Eso es cambiar el paradigma. Así de sencilla es la mecánica. Tuve un problema, no tengo las herramientas adecuadas para resolverlo, hay una pequeña crisis, por así decirlo, tomo lo que tengo, lo corrijo y arreglo mi problema. Mesa arreglada. O no sé, cuando hay un tornillo que arreglar en la casa, qué sé yo, y no tenemos el atornillador adecuado, perfectamente recurrimos a un cuchillo en este caso y logramos arreglarlo. Esas son pequeñas crisis, son pequeños problemas que aparecen en la vida y que nos obligan a cambiar de paradigma, que nos obligan a buscar otra solución y a resolverlo con otro punto de vista. Eso tiene que ver con la creatividad desde el sentido común. Todos podemos vivir la creatividad, todos podemos participar de la creatividad en el día a día. Y bueno, beneficios de la creatividad son muchos, quizás no es necesario decirlo, pero la creatividad hoy día ajusta presupuestos, soluciona problemas, arregla desperfectos, como lo decíamos, levanta el humor, saca apuros, etcétera, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente rompe paradigmas. Ese diría que es la esencia de la creatividad. Un poco tocando algunos casos, esto ya apelando un poco al emprendimiento, que es lo que más toca hoy día, que son la mayor cantidad de creativas que hoy día tenemos son los que están emprendiendo, por así decirlo. Y estos son casos que yo he visto de cerca, un amigo que queda cesante, que un poco apelando a esta lógica de la creatividad del sentido común, y tiene que pensar en algo por hacer. Él dijo voy a hacer pan, ¿no? Muchos están haciendo pan, pero bien, check. El pan es para todos, universal. Hay una idea, perfecto. Salí del paradigma. Pero hay que hacerlo distinto. ¿Y él que buscó? Hacer el pan con masa madre. Esa es una forma de hacer una idea, pero de manera distinta, rompiendo el paradigma y que sea para todos. Que sea una solución que tenga un nicho, que tenga un público, que tenga un mercado. Y le está yendo bien, digamos. No se está haciendo rico, pero le está yendo bien. Otra amiga, modista, que por la pandemia tuvo que cerrar su negocio. Perfecto, tengo los recursos, voy a hacer mascarillas. Pero todo el mundo está haciendo mascarillas hoy día. Pero todo el mundo también necesita mascarillas. Y ella tiene el talento de la modista y hizo diseños taquilla, diseños cool. Y le está yendo maravillosamente bien. También tuve una crisis, apelé a lo que tenía, tuve una idea, pero una idea distinta, no lo que todos hacen. Esa idea distinta es la que me hace diferenciar. Y por supuesto que sea universal, que tenga un mercado, que tenga un nicho, que sea para la gente, que sea para todos. Cuando tengamos una idea que abarque más gente, esa idea nos va a beneficiar de mejor forma. Entonces repetimos este esquema, que sea distinto, que sea simple y digerible, y por supuesto que sea universal. Mientras más universal sean nuestras ideas, mientras más apelen al sentido común, van a lograr, no sé si mayor impacto, pero sí van a tener un mejor alcance, van a llegar a más personas y va a ser más comprensible. Después, aquí hay algunos consejos sobre la creatividad. Esto es un poco lo que se hace en una agencia de publicidad, por ejemplo, pero sí son consejos que pueden servir en una empresa, que pueden servir en un emprendimiento, que pueden servir en un proceso familiar, ¿por qué no? Y por ejemplo, el brainstorming. El brainstorming no necesariamente pertenece a una agencia de publicidad. Lo importante del brainstorming es que nos sentemos a pensar ideas.
y lo importante es hacerlo sistemático, que sea un proceso, que no sea una situación que aprovechamos que hacíamos otra cosa y se nos ocurrió pasar ideas. Hagámoslo sistemático. Investigar, leer, buscar referencias, esto es fundamental. Si no tenemos insumos, si no tenemos materiales, si no tenemos los legos para armar nuestra idea, nuestra casita, no se nos va a ocurrir nada. Tenemos que ver, tenemos que buscar referencias, leer, ver películas, etc. Muy importante el valor de pensar solo para la creatividad. La introspección. La introspección tiene un gran valor porque nos permite pensar por sí solos y no a través de referencias, no tener que escuchar opiniones. Muchas veces hay ideas y son conducidas a través de opiniones, por lo tanto, la introspección, el encerrarse y pensar uno mismo, genera otro tipo de ideas y otro tipo de caminos. Juntarse, hay gente que es más creativa quizás, o a veces uno dice, esta persona es más creativa, busquémoslo, veamos cómo piensan, veamos cómo lo hacen, cuáles son sus herramientas, cómo lo hacen, cómo buscan y de cuáles son sus procesos. Y por supuesto, hacer actividades que potencien la creatividad. Esto es fundamental. Como decía un poco arriba, ir al cine, ir al teatro, escuchar música, eso es fundamental. Así como el punto 2, tenemos que tener insumos para la creatividad. La creatividad no va a surgir espontáneamente como una persona que pinta un cuadro, que eso es bastante distinto, pero sí va a surgir una idea que me solucione un problema en la casa, una idea que me solucione una campaña publicitaria, va a surgir del estudio, de las experiencias fundamentalmente. Después, otro paso que hoy día quizás es el más importante considerando la situación, la crisis, y es la disrupción. La disrupción, que entendamos la disrupción no como una creatividad 2.0. La disrupción no es una creatividad, no necesariamente es creatividad, tiene sus propias herramientas, tiene su propia forma de hacerse, y tienen también resultados distintos. Eh, si por ejemplo el Titanic es la creatividad, definitivamente el iceberg es la disrupción. Eso es un poco la forma en la que funcionan. La disrupción no es necesariamente, o por lo menos nosotros tenemos que verla como esta palabra explosiva, anárquica o desordenada. No es locura, no es antiestrategia, no es fuera de norma, siempre y cuando la tomemos y la utilicemos bien. Tampoco es antimarca. La disrupción puede ser muy beneficiosa para nuestra marca o para nuestra campaña. Aquí quiero compartirles un video. No sé si vieron la película Patch Adams. Patch Adams es una persona que en sí misma es una persona muy creativa, pero él tiene un dominio de la disrupción que es muy didáctico. Él la entiende muy bien y la utiliza muy bien para su beneficio y también para el beneficio de los demás. Aquí vamos a ver un extracto pequeño de la película, en unos 30 segundos, donde él hace una acción disruptiva y quiero que entendamos cuál es la lógica de la disrupción y cuál es el beneficio de la disrupción. Voy a ponerle play. Tenía problemas para cargar este video. A ver. Ahí va. A ver. Me ha pasado antes. A ver. Ahí sí. Ay, no quiere. Siempre funcionó. Ahí va a venir. Ahí va a venir. Ahí sí. Lo llamaremos el experimento OLA. La meta será romper respuestas programadas cambiando parámetros comunes para obtener una respuesta emocional de la persona. Toma nota. Ajá. Hola. Oye, creo que hola es una respuesta
Bueno, ellos plantean una respuesta distinta a través de un acto de disrupción. ¿Y cuál es el beneficio? Aquí se ve súper claro, es la memorabilidad. La creatividad por sí sola no logra necesariamente memorabilidad. La creatividad es hacer algo distinto que llame la atención. Sin embargo, la disrupción tiene este valor, que es lo que él hace en este ejercicio. Él afecta a la persona y la persona, algunos pasos más allá, logró memorabilidad, la afectó, es lograr afectar a las personas. Ese es un poquitito el beneficio de la disrupción. Entonces, disculpen ese inconveniente con el video. Y la disrupción la vivimos todos los días, y es un poco entender que es tan simple que nosotros la podemos tomar y apropiarla y ocuparla en nuestro trabajo, en nuestra creatividad, en nuestro emprendimiento, como queramos. Y por ejemplo, no sé, en una carretera, cuando pasa un Ferrari rojo o un camión deja caer una caja, qué sé yo, esos son momentos disruptivos. ¿Y por qué son disruptivos? ¿Qué es lo que se aprende de esto? Es que los vamos a recordar. Un paseo por una carretera no nos vamos a acordar, no nos vamos a acordar de los detalles, sí nos vamos a acordar de estos detalles. En una casa que siempre el timbre suena a medianoche o que se caiga el wifi, son momentos memorables, son momentos disruptivos. O en una oficina cuando se queda una taza o alguien se cae de su silla. Son cosas disruptivas de las cuales el beneficio que podemos extraer es que nos vamos a acordar. Ahí está el gran valor de la disrupción y también en la simpleza que está en la vida misma. La disrupción puede ser simple, sin ir más lejos. Por ejemplo, en el caso de una relación, si yo tengo una pareja y yo de vez en cuando no hay un ramo de flores, no hay una caja de chocolate o no hay un plato de comida rico, algo que rompa el esquema, algo que me saque de la inercia, esa relación se empieza a desgastar. Pasa lo mismo con las marcas. Las personas con las marcas también son una relación. Si no hay algo que me remueva, no hay algo que haga un cambio, que me rompa el paradigma, que me saque de la inercia, viene otra marca, hace alguna acción disruptiva y me saca de ahí. Las relaciones, como en la vida, también son relaciones con las marcas y las personas. Es muy parecida la lógica. Entonces, yendo un poquito a esto de la disrupción como eficiencia de recursos, plata en concreto, el problema cuando no hay disrupción, el problema para hacer una campaña tradicional es que somos presos del presupuesto. Estamos acostumbrados cuando tenemos una campaña publicitaria, por ejemplo, a tener un presupuesto. Por lo tanto, con este presupuesto vamos a trabajar, con este presupuesto vamos a pensar en una idea, y eso nos limita enormemente las posibilidades. Y para ponerlo un poquito en algo gráfico, por ejemplo, si tenemos 100 millones de presupuesto, vamos a hacer lo que todos hacen, vamos a hacer el recorrido normal. Vamos a buscar redes sociales, vamos a buscar los banners, la radio, la TV, Google Ads. Ese es el camino que por lo general se persigue y cuesta plata. Y en base a esos medios vamos a pensar una idea. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr información. Ojalá una buena información y ojalá que sea creativa. Pero en general no es creativo. Por lo tanto, solo va a ser información y información bastante cara para una agencia en este caso. Si pensamos de la forma disruptiva, pensamos en una idea que puede ser que no tenga ningún costo y que puede ser una activación, puede ser un tweet, puede ser una noticia y final, puede ser un meme, puede generar noticias, que se haga viral y que haga noticia. ¿Y cuál es el gran valor? Que esta idea va a ser recordada, va a ser memorable, va a generar engagement, esa palabra tan maravillosa que se ocupa hoy día. Esa es la diferencia, o ese es el gran beneficio que tiene la disrupción cuando no hay un presupuesto asignado. La disrupción no necesariamente tiene que partir de un presupuesto, puede partir con una hoja en blanco. Por lo tanto, en época de crisis, probablemente la disrupción sea la forma más eficiente de llegar a la gente, de lograr memorabilidad, de lograr impacto, de no solo dar información, no solo comunicar un producto o un servicio, sino que remover, sacar del status quo y lograr un poquito el engagement que es el que tanto buscamos las agencias y las marcas. Entonces, como resumen, en los canales tradicionales cuesta mucha plata, si te llegan a ver, es muy probable que te olviden. Y si somos disruptivos, probablemente cuestan mucho menos y te vas a destacar y serás recordado. Acá un poquito un caso que es maravilloso, que es de McDonald's.
McDonald's promueve mucho y hace mucho hincapié en que las franquicias sean dirigidas por mujeres, que las CEO son mujeres, y un poco un homenaje fue hacer esta M invertida para generar la W, que si nos ponemos a pensar cuánto cuesta hacer esta transformación en un local versus hacer una campaña que hable de esto, ¿y cuáles fueron los resultados de esto? 1.6 billones de impresiones. ¿Cuál sería el presupuesto publicitario para alcanzar un número así de personas, de visualizaciones, de impresiones? 1.6 billones. Habría que gastarse mucha plata para llegar a estos números. Y un poquito un caso súper cercano, esto lo acabamos de ver. No sé si todos conocen el caso de la Mel Gibson. Esto sí es un caso fortuito y que pudo haber sido un problema, pero terminó de buena forma. Pero la esencia es muy disruptiva. Una marca que pone la cara de Mel Gibson no de Mel Gibson, sino que del personaje de Corazón Valiente en su etiqueta. Yo estuve siguiendo esta cuenta, estuve analizándola, buscando un poquito su información, y antes de este problema era una cuenta que tenía 200 seguidores. Pasa el problema de Mel Gibson y 5 días después, una semana después, tenía 5.000 seguidores. Para que una marca llegue a eso es mucha plata, es mucha inversión, es mucho trabajo de paid media para alcanzar 5.000 seguidores en una semana. Es súper difícil, por no decir imposible. Pero sí o sí hay que gastarse mucha plata para hacerlo. Por tanto, ese es el beneficio de la disrupción. Lograr con muy poco hacer mucho. Sobre todo en esta época. Diría que es el consejo o el paso más relevante cuando estamos en periodo de crisis. Lo otro, la importancia del concepto. El concepto muchas veces se considera como una palabra filosófica que pertenece a otras personas, a artistas, pintores, qué sé yo, cantantes. Pero la verdad es que el concepto lo vivimos día a día y tiene una gran importancia con respecto a ser consistente con lo que hacemos. La consistencia, el concepto, el trabajo en equipo es muy importante hoy día porque eficientiza también los recursos que tenemos en pro de que las personas, nuestra audiencia, entienda lo que nosotros hacemos. Entonces el concepto es parte de nuestra vida y aquí vamos a poner un ejemplo súper simple para entender que el concepto todos lo aplicamos. De partida, decir que el concepto es un norte, es un objetivo, es un proyecto, es una idea y nos ayuda a tener foco en lo que queremos hacer y porque nos aglutina, nos hace trabajar en equipo. Todos trabajamos en función del... Y este es un ejemplo de lo básico que es un concepto y cómo después lo podemos aplicar a una campaña o incluso a un emprendimiento. Si tenemos, por ejemplo, este concepto, la casa nueva, súper simple, súper normal, súper cotidiano. Trabajamos dentro de este concepto, hay un par de integrantes en esta casa nueva, hay unos que se preocupan de la decoración, otros del dividendo, las cuentas, los arreglos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos están dentro de este concepto, la casa nueva. Después aparecerán las niñas, los niños quizás, el desayuno familiar, todos estos elementitos están dentro de un concepto que es la casa nueva. El equipo de trabajo en este concepto trabaja en función de esto. Cuando este equipo de trabajo toma otro tipo de elementos, como un viaje con amigos, el carrete, levantarse tarde, etcétera, 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 empieza a romperse de a poquito el concepto y quizás finalmente se destruye. Eso es un concepto. Cuando todos trabajamos en función de una frase que nos movilice, que nos inspire y que vayamos todos tras ese norte, que vayamos todos tras ese objetivo. Y algunos beneficios del concepto: que da foco, trabajo en equipo, la unidad, da un norte, da claridad, nos coordina, nos concentra y obtenemos resultados, porque todos trabajamos en función de él. Fuera del concepto hay dispersión, hay caos, hay individualismo, incomprensión, no hay objetivos y hay descoordinación. Esa es la importancia del concepto, lo vemos más en el día a día de lo que creemos.
Y aquí un poquito algunos tips, tips importantes para concebir un concepto, es lograrse una frase en una línea que sea súper digerible, que sea súper comprensible, que quien lo transmite o quien lo escriba o quien lo plasme sea un interlocutor súper claro y por supuesto que sea realizable, que sea factible de hacer. Acá algunos, poniéndose en el terreno de la crisis, un poco lo que está pasando hoy día, estos son conceptos súper claros. La mejor empanada de Chile, moda sustentable. Y aquí, así es como trabaja un concepto. Todo lo que hacemos dentro de este concepto tiene que ir en función de esta pequeña frase, que es nuestra conceptualización. Nuestro equipo busca los mejores ingredientes, el mejor packaging, la mejor experiencia, el mejor chef, delivery, la más rica, el mejor local. Esa es una experiencia y un producto que me habla de la mejor empanada de Chile. Cuando uno de estos elementos cambia, empieza a relativizarse el concepto de la mejor empanada de Chile. A eso es lo que nos referimos. El concepto nos aglutina, nos da un norte, nos hace a todos trabajar con el mismo objetivo. La muda sustentable es lo mismo, el equipo trabaja con un algodón natural, poco gasto de agua, sustentable, de reutilización de prenda, etcétera, etcétera. Todo también dentro de esto, cualquier cosa de aquí, de este círculo y que no entre dentro de este concepto, lo rompe y se empieza a romper el concepto, se empieza a perder el norte, ¿no es cierto? El concepto también debe regir la publicidad, así como en una familia o en una cosa del diario vivir o en un emprendimiento, la publicidad se rige por el concepto. Lo clarifica y es lo que nos ayuda finalmente a que cuando llega a nuestras audiencias entiendan lo mismo que nosotros quisimos decir, lo mismo que el cliente nos quiso transmitir, lo mismo que la agencia, la forma en que lo quiso decir y lo que la audiencia, cómo la audiencia lo recibió. Un concepto hace que estos tres participantes entiendan lo mismo y reciban lo mismo finalmente. Por ejemplo, el brief en sí mismo es un concepto. Ahora instalación gratis. El concepto no es instalación gratis, 30 canales, internet, teléfono, instalación gratis. Eso es lo que quisimos decir en una comunicación y eso es lo que a la gente le tiene que llegar. No, cuando yo le tiro todos estos mensajes, lo confundes y lo sacas y haces que olvide finalmente la comunicación. Después, no sé, el primer suburban eléctrico, también súper claro, un concepto claro, conciso. No todo terreno para andar en la ciudad acá, pero eso es información. Nuestro concepto tenemos que mantenerlo lo más conciso y más simple posible. Personas que conectan personas, un cliente nuestro que tiene este concepto, que nos hace llegar un mensaje que dice exactamente lo mismo. No que somos la gran carretera, que tenemos tecnología, también es información válida para una web, pero para la publicidad nosotros tenemos que ser concisos, tenemos que conceptualizar para que la gente reciba lo mismo que yo recibí del cliente. Vamos a... Si me esperan un segundito, parece que me alargué. Vamos a ver este último, que es el elemento clave de la publicidad también. Vamos a hacer lo más rápido posible y tiene que ver con cómo hacer una buena publicidad, que sea... que la gente logre retener algo de la publicidad y que no sea solo ruido. Y un poco voy a hacer este ejercicio que tiene que ver con que, a ver qué alcanzamos a retener. Y es un segundo. Y en fondo es eso. ¿Qué alcanzamos a retener de estas dos gráficas? Probablemente la de la derecha es la que algo alcanzamos a retener. Así funciona la publicidad, así funciona la mente de las personas. Se quedan con lo conciso, con lo preciso que yo le quiero decir. El resto es información. Y algunas cosas importantes, que sea claro, que haya un concepto, que haya jerarquía en la información, vale decir, un titular y abajo la información, la simpleza, que sea simple de digerir, que sea relevante, que me interese lo que estoy viendo, y que sea comprensible y que sea consistente, que las cosas que yo haga sean parecidas. Y esto lo voy a dejar como está un poquito trazado, lo voy a dejar como último consejo, y que esto debería regir todo lo que nosotros hagamos. A las personas no les interesa ni tu producto ni tu publicidad. Téngalo súper claro, porque cuando nosotros tenemos esta premisa,
vamos a tratar de hacer todo por derribarla. Todo lo que hagamos como comunicación va a permitir que nosotros eliminemos esta frase, porque es la realidad. Las personas quieren ver sus contenidos, las personas quieren ver sus programas, sus series, no quieren ver nuestra publicidad. Por lo tanto, hagamos todo por derribar este paradigma. Y lo dejo hasta ahí, considerando que estamos un poquito atrasados. Juan Pablo, ¿Sí? muchas gracias por tu presentación. Ha sido más que una presentación, una clase donde hemos aprendido un montón. Te lo agradecemos mucho. Y bueno, tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero Sí, comprendemos perfecto, y es una lata. Sí, en realidad tenemos una panelista que está justo después de ti, pero de todas maneras te agradecemos muchísimo. De hecho, aprendí un montón, yo creo que la gente que te vio también, y quedas cordialmente invitado a seguir con nosotros si quieres ver ahora a Macarena, que está esperando su turno para poder ingresar a la sala. Un abrazo, Juan Pablo, muchas gracias por tu presentación, clase, muchas gracias. Ya, que estén bien. Chao, chao.